La estructura del cerebro. El cerebro refleja nuestra historia evolutiva. Desde el cerebro de los reptiles, que gobierna el instinto, el sistema límbico, que procesa los sentimientos, hasta el córtex frontal, que gobierna la comprensión y el razonamiento, el cerebro es un mapa que muestra nuestros orígenes. Este increíble órgano, que se ha formado a sí mismo, se ha estado desarrollando durante cientos de millones de años. Las ideas yacen en el reino intelectual y los sentimientos en el emocional. Si una persona dice «me siento inferior», está hablando desde dos niveles. La idea de inferioridad es un evento del cerebro que surge del nivel cortical superior. En cambio, el sentimiento de inferioridad es un evento del cerebro que surge del nivel inferior. Es el sistema límbico el que nos ofrece el sentimiento de sentir. Aquí yace el primer punto más importante. No basta con pensar sobre los sentimientos, sino que es esencial poder sentirlos para adquirir la capacidad de sentir. Los sentimientos son nuestra humanidad. Si en nuestra niñez no hemos sido amados y adorados, sino que nos han tratado con indiferencia y descuido, quizás sintamos que no somos lo suficientemente buenos para ser amados. Esto se convierte en una huella, y esta perdura. Si el niño recibe esta clase de trato de sus padres durante toda la niñez, la huella se grabará en su cerebro, lo cual significa que a pesar de recibir todo el aliento del mundo a los 20 años, no logrará borrar aquel sentimiento. Las palabras de aliento, sabes que eres maravilloso, son una idea, pero las ideas no pueden cambiar los sentimientos, solo estos pueden hacerlo. Esta idea en apariencia tan sencilla conlleva unas profundas implicaciones, ya que si estamos intentando recuperar nuestra humanidad, necesitamos recuperar nuestros sentimientos, y no podremos lograrlo solo mediante las ideas. Para recuperar los sentimientos, debe experimentarse todo el dolor que los ha bloqueado, y hacerlo aflorar a la conciencia. En tal caso, una idea podrá producir cambios porque fluye de los sentimientos. Al aflorar a la mente consciente, despoja al inconsciente del poder de gobernar la conducta. Las ideas y los sentimientos residen en distintas partes del cerebro. No debemos intentar que un nivel realice el trabajo de otro nivel. No debemos tratar de utilizar las ideas para reemplazar los sentimientos. El sentimiento de sentir implica unas estructuras específicas del cerebro como el hipocampo y el núcleo amigdalino. Las ideas sobre estos sentimientos se procesan en el nivel superior del córtex, en concreto en el hemisferio izquierdo, la parte delantera del cerebro. Si usamos solo el córtex frontal para sentir, tendremos problemas. Lo máximo que podremos esperar es un llorar sobre algo, un adulto recordando su infancia en lugar de un niño, sintiendo realmente sus heridas. Las fuerzas que gobiernan nuestra conducta se hallan en gran parte en tres diferentes áreas del cerebro. 1. El córtex, que gobierna la mente consciente. 2. El sistema límbico, que impulsa los sentimientos. Y 3. El tronco cerebral, que procesa las funciones instintivas y de supervivencia. Las huellas se graban en distintas partes del cerebro, dependiendo de su intensidad y de cuándo ocurrieron. Los incidentes acaecidos en las primeras etapas del desarrollo, en el período prenatal y durante el nacimiento, afectarán al sistema nervioso más competente de aquella época, el tronco cerebral. Los traumas sufridos en la primera época de la vida afectarán al tronco cerebral y al sistema límbico. Más tarde, a medida que el neocórtex se desarrolle, irán apareciendo los procesos mentales. El tronco cerebral es un tallo de 7,5 centímetros de largo que une el cerebro con la columna vertebral y se compone de tres partes principales: el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y el mesencéfalo. Entre sus otras estructuras se encuentra el sistema activador reticular, un grupo de células nerviosas que avisan a los niveles elevados del cerebro de los estímulos
y el locus cinereus, una colección de neuronas o células nerviosas que activan el sistema nervioso en respuesta al dolor y a veces también al placer. En primer lugar, el cerebro se divide horizontalmente en dos hemisferios, cada uno tiene sus propias funciones específicas. El hemisferio derecho, más grande que el izquierdo, es el centro de los sentimientos, las emociones y el pensamiento global y holístico. Los pensamientos, el planeamiento y los conceptos pertenecen al dominio del hemisferio izquierdo. La parte derecha del cerebro ya ha madurado notablemente en el segundo año de vida. En cambio, la parte izquierda solo empieza a madurar a partir de esta época. Los sentimientos preceden a los pensamientos. En términos evolutivos, somos seres sensibles mucho antes de ser seres pensantes. Si queremos retroceder en el tiempo en nuestro cerebro, debemos viajar con el vehículo apropiado, y las ideas son el tren equivocado. Debemos viajar en el tiempo con la parte del cerebro vinculada a la huella grabada en aquella época, ya que un trauma natal puede haberse grabado mucho antes de la aparición de las ideas y sentimientos, permaneciendo en el tronco cerebral, que es el aspecto más primitivo de nuestro sistema nervioso. Esta huella solo puede explicarse en términos de los movimientos de una salamandra serpenteando y ondulando sin usar los miembros. Este es el lenguaje del tronco cerebral. Más tarde nos ayudará a comprender hasta qué punto llegamos a sufrir, pero no podemos saltarnos los pasos evolutivos y esperar que suceda un cambio. No podemos ir en contra de la evolución al intentar comprender y tratar los problemas. El cerebro no lo permitirá. El tronco cerebral nos habla del lenguaje, de la presión arterial alta, de las palpitaciones y la angina de pecho, los silenciosos asesinos que se expresan solapadamente. Contiene los secretos de nuestro nacimiento y de nuestra vida antes de nacer, cuando estábamos en el útero. Si queremos saber qué clase de nacimiento tuvimos, nos lo dirá a su manera. Se expresará de un modo preciso e inconfundible. Posee la maravillosa cualidad de no poder mentir ni tampoco lo hará. Si el recuerdo incluye que nuestro corazón tenía 180 pulsaciones por minuto, al revivir la experiencia nuestro corazón latirá a 180 pulsaciones por minuto. Es una manera de demostrar que nuestro recuerdo es real. La última estructura en conocer algo sobre nosotros mismos es la parte izquierda frontal del córtex. Los acontecimientos de la primera infancia pueden ser procesados por el hemisferio derecho emocional sin que el izquierdo se dé cuenta. Este debe adivinar los sentimientos y la mayor parte de las veces se equivoca. Por esta razón, hay tantas percepciones erróneas y malas interpretaciones. Pero lo paradójico del caso es que la parte más evolucionada de nuestro cerebro es la que a menudo sabe menos cosas de nosotros mismos y de los demás. Intentaremos por todos los medios demostrar cómo usar solo el córtex frontal no puede producir un profundo cambio en nadie. Esto significa que las percepciones de la propia conducta y de los síntomas es un ejercicio inútil. Comprender estos factores a veces resulta útil, pero no es una condición sine qua non de desarrollo personal. Es posible curarse a un nivel cortical y sin embargo seguir enfermo bajo él. Por eso la interpretación de los sueños y las ideas sobre los sentimientos son inútiles. La mejor clase de interpretación de los sueños es sentir los sentimientos que aparecen en el sueño. En tal caso todo su simbolismo se revelará claramente. El cerebro está formado por tres áreas distintas. El nivel inferior se conoce como tronco cerebral o izquierdo o cerebro reptiliano. Sobre él se encuentra el cerebro emocional o límbico. El sistema límbico traduce los instintos en sentimientos y envía la combinación al córtex frontal, el área de la parte delantera del cerebro. La parte más reciente del cerebro es el neocórtex, que significa córtex nuevo, que recubre el cerebro. El tronco cerebral controla las funciones básicas y automáticas como los reflejos oculares, el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y el vómito.
alberga la mayor parte de nuestros instintos y mecanismos de supervivencia. Contiene nuestras necesidades integradas. El tronco cerebral produce el impulso que energiza los sentimientos. Añade fuerza a estos. La cólera o el miedo en estado puro pueden originarse en el tronco cerebral y viajar al sistema límbico para concentrarse o encontrar válvulas de escape en la expresión artística, como por ejemplo en imágenes o historias violentas. El bulbo raquídeo contiene grupos de células nerviosas que contribuyen a regular el ritmo cardíaco, la presión arterial, la digestión y la respiración. El puente de Barolio se asienta sobre el bulbo raquídeo y está conectado por medio de fibras nerviosas al cerebelo, un órgano distinto unido a la parte posterior del tronco cerebral. El puente de Valorio transmite la información sensorial procedente de los oídos, el rostro y los dientes. Sobre el puente de Valorio se encuentra el mesencéfalo, la parte más pequeña del tronco cerebral, que se encarga de los movimientos oculares, la dilatación de las pupilas y la coordinación de los movimientos de los miembros. Lo ideal sería que el tronco cerebral, el sistema límbico y el neocórtex unieran armoniosamente nuestros instintos, sentimientos y pensamientos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo los tres niveles van cada uno por su lado, mezclando, por ejemplo, nuestros sentimientos en una tormenta de ideas. Luego veremos cómo un trauma sufrido en la primera infancia causa un bloqueo de un nivel a otro para evitar que los otros niveles se abrumen por la salida de información. Muy a menudo el sistema límbico y el tronco cerebral producen sus propias sustancias químicas inhibidoras para impedir que el mensaje de dolor llegue al córtex interpretativo frontal. Esto permite que el córtex pueda pensar, planear y seguir con sus cometidos sin recibir demasiada interferencia de los niveles inferiores. Sin embargo, a veces las huellas grabadas en el nivel inferior son tan poderosas que atraviesan la barrera protectora. Es entonces cuando sufrimos ansiedad, pánico, fobias y obsesiones. Cuando no podemos dormir ya que los impulsos se precipitan hacia arriba, provocando que el área frontal trabaje al máximo para contener los demonios. Lo perverso del caso es que los mismos traumas sufridos, incluso cuando uno se encontraba en el claustro materno, que necesitan elevados niveles de neurohormonas inhibitorias, son los que disminuyen estos niveles. Es decir, los traumas son de tal magnitud que dañan el sistema represor de por vida. Las huellas del nivel inferior intentan constantemente informar a la mente consciente de cosas que ésta no desea conocer. Quieren decirle al córtex que la persona se siente herida y que nadie la quiere, pero el córtex está demasiado ocupado intentando recibir amor para escuchar el mensaje. Ni siquiera sabe que sienta que nadie lo quiere, sin embargo, lo demuestra a diario. La centralita cerebral redirige el mensaje de nadie me quiere a otra parte, al corazón, produciendo palpitaciones, a la cabeza, originando una migraña, a los vasos sanguíneos, causando hipertensión. Estos a su vez aceptan el mensaje y lo traducen a su propio lenguaje. Si aprendemos el código del cerebro, podremos volver a traducir los síntomas a su verdadera información y extirpar así el dolor que ha quedado grabado en los niveles inferiores del cerebro. Significa descifrar el código, reconocer la huella, el recuerdo codificado que puede remontarse al nacimiento. Por esa razón el concepto de la huella es tan crucial. Sin él vamos a la deriva. Somos incapaces de comprender los orígenes de los trastornos o incluso que en las antípodas del cerebro yacen sus causas. En tal caso, nos veremos obligados a situarlo erróneamente todo en el contexto del presente. Sin embargo, somos seres con una historia y la verdad sobre nosotros mismos yace en ella, y esa historia se encuentra en el cerebro. Puede conocerse.